Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú limpiando estos labios de barro y háblanos, Señor Jesús, para que tu palabra sea el alimento que todos necesitamos, Señor. Háblanos, háblanos. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. El nefasto pecado de la fornicación y el adulterio en las iglesias del nombre a nivel mundial. En una ocasión, a mediados del año 2022, llegó a consulta una joven de 25 años, aproximadamente. Esta joven viuda, madre de 2 niños gemelos, se acercó para ser atendidos por una afección respiratoria. Su porte, ademanes y su hablar se notaban impregnados del típico decoro cristiano. Durante la atención que le brindamos, la conversación giró en torno de la historia de su viudez imprevista, de la crianza agobiante de sus gemelos y la fortaleza de la fe en el Señor Jesús. La segunda vez en consulta, después de unos meses, se notaba un ligero cambio en su porte, en su vestir, y se mostraba más reservada. No quería cruzar ningún tipo de conversación y respondía a secas lo que se le preguntaba con respecto a los niños. Unos meses más adelante, volvió a consultar sobre el mismo problema respiratorio que afectaba a los niños. Este problema respiratorio, como muchos papitos y mamitas que me escuchan, a veces dura años. Ella se mostraba más abierta para hablar y su porte tenía un vestir más relajado. Vestía un traje ajustado con corte de minifalda color negro, zapatos tenis blancos con grapas brillantes, venía maquillada y resaltaba sus labios con el color de un labial rojo intenso. Y no hablemos de su cuerpo. Habló sobre el fracaso de una relación de convivencia que tuvo con un joven, hijo de una hermana de la iglesia, que estaba separado este joven y que a su vez tenía un hijo. Hoy, después de varios meses de la última consulta, me acerqué a la ventana a echar un vistazo al panorama exterior y noté que estaba con otro hombre, esta niña de 25 años viuda, un hombre ya mayor, del cual ella había referido que quería empezar con u otra relación. Tenía la misma ropa que había traído unos meses antes y se maquillaba igual que antes, un poquito peor. No tenía diferencia a cambio en su porte. Durante la última conversación en el consultorio, ella había manifestado que necesitaba probar la próxima relación a ver si le convenía o no.
Esta joven gozaba de buen testimonio y había sido una cristiana activa en su congregación. Lo mismo su joven esposo, fallecido tempranamente. Actualmente, en el sector donde vive, la gente se sorprende, los vecinos se sorprenden por su conducta al verla que conduce una moto con un vestido demasiadísimo estrecho y una minifaldita, manifestando la impresión de ser una chica libre y sin problemas. Ante este cambio de comportamiento, tristemente sus vecinos la identifican como la evangélica gomela. Uno de los pecados que más daño emocional, espiritual y psíquico hace al ser humano es la práctica de la fornicación, es la práctica de la lascivia y el adulterio. Todo lo que Dios ha creado es bueno, pero es malo la perversión de cómo se usa. Preguntamos, ¿no habrá llegado el momento de proponer como salud espiritual, emocional, moral y social las bienaventuranzas? Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Se ha puesto de moda el ejercicio de la sexualidad en sus formas inmorales, como si de un juego placentero se tratara, y las consecuencias son muy nocivas. Los medios de comunicación lo presentan muchas veces como un modo de afrontar las relaciones humanas, divertirse y como una forma de realizarse como persona. En cambio, las Sagradas Escrituras, que poseen más sentido común y humanidad, nos pueden enseñar mucho cuando dice: el que cava una fosa se cae en ella, y al que derriba la tapia le muerde una serpiente. Eclesiastés 10:8. Todo lo que podamos evitar revertirá en bien, pero todo lo que permitamos de forma pendenciera revertirá en mal. La realidad es testaruda, y ante tal situación no podemos volver la cabeza como si nada pasara. La ingenuidad al pensar que todo es válido es signo de necedad, y si no utilizamos la sabiduría, se camina por un precipicio mortal. Es muy difícil hacer comprender y entender que el pecado sigue existiendo, puesto que se piensa que ha sido superado y es un residuo del pasado, dicen por ahí. Con mucha superficialidad se niega lo evidente y se aplaude aquello que está desintegrando ciertas formas de vida que lesionan profundamente la genuina situación y realidad de la persona. Las Sagradas Escrituras muestran la verdad sin errores, el camino del conocimiento verdadero sin engaños y la experiencia de la sabiduría sin rodeos ni rechazos. Y tanto es así que por mucho que se quiera contradecir a la sabiduría divina, se vuelve exigiendo justicia si no la obedecemos. Veamos un consejo exacto sobre la situación que se debe evitar en estos tiempos difíciles, donde los hombres se han degradado o nos hemos degradado. Vivamos decentemente como a la luz del día,
no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no nos preocupemos por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13, 14. Estimado oyente, hermano, en la sociedad actual, la lascivia o lujuria se ha convertido en un gran negocio económico. Desde carteleras y anuncios en televisión, internet, promoviendo el sexo desmedido como un cebo para atraer la atención del público. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habló con palabras muy severas sobre el adulterio y la lujuria, desafiándonos a hacer todo lo posible para evitar ser víctimas de los deseos pecaminosos y desenfrenados, que lo único que producen es degeneración moral y distorsión mental. El Señor Jesucristo enseñó claramente. Moisés también dijo: no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Mateo 5, 27, 28. Preguntamos, ¿está diciendo el Señor Jesucristo en este pasaje bíblico que no hay diferencia entre el adulterio mental y el acto físico? Sin aplazamiento está diciendo y asegurando que no existe diferencia. Lo que está diciendo es que ambos son pecado. Y la razón es muy sencilla. Los actos se maquinan y salen del corazón, regulándose luego en la mente. Un teólogo alemán dijo hace siglos: no puedo evitar que los pajarillos o pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. La sexualidad ha sido creada por Dios para intimar en el matrimonio y ejercer su fin último, que es la procreación. De ahí que el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, ordenada para el bien de ambos y la generación y educación de los hijos, es la belleza más clara de la creación y es la expresión más hermosa donde se constituye una familia para sostener la unidad. La sexualidad tiene sus raíces en el plan creador de Dios. La lujuria tiene sus raíces en la depravación humana, la del hombre y la mujer que se abandonan a la tentación del diablo, el enemigo de nuestras almas que quiere separarnos de Dios, Padre de todo bien y fundamento de nuestra felicidad. Eclesiastés 7:29. El mismo apóstol Pablo lo advertía, o el mismo Pablo advertía, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Romanos 8, 7, 8. Todo lo que Dios ha creado es bueno, pero es malo la perversión de cómo se usa. Trastocar la naturaleza correcta de las cosas es muy peligroso y muy arriesgado. Siempre acaba mal. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Este ha sido el versículo más útil para aquellos que han luchado y luchan contra la lujuria
y la tentación de la inmoralidad sexual. Efectivamente, hoy día parece que muchos han olvidado los pasajes de las Sagradas Escrituras sobre este tema. Hoy se salta el sexo, sea como sea, y como digas lo contrario, oímos carcajadas en abundancia. Pero también la iglesia ha dejado de predicar esta clase de temas, quizás para no molestar a nadie personalmente. Y el resultado ha sido catastrófico, porque muchos cristianos, en el contexto del sexo y adulterio, pero sobre todo en el sexo, hacen de su capa un sayo, y así nos va. Esto significa que cada uno busca su tapadera. En una sociedad hipersexualizada como la actual, conviene profundizar sin miedos en la importancia de vivir la pureza y la castidad según el plan de Dios. Es la respuesta a la situación actual que el mundo necesita. La promiscuidad ha llegado a límites insostenibles y ha afectado la salud mental y espiritual. Eso es incuestionable. Algunos observan parte de lo determinado sobre preconcepción en la concepción vital de la vida, que quiere decir prevención de abortos, pero nadie puede con justicia probar la promiscuidad sexual o fomentar su incremento hasta la actual infelicidad de muchos. Para quienes son culpables, pero a menudo también víctimas de indignas conductas libertinas, siempre será oportuna la prédica cristiana y el permanente ofrecimiento de arrepentimiento y conversión. Es muy buena esta reflexión acerca de rechazar o abandonar el mal concreto de excesos como la lascivia y el adulterio y una promiscuidad demencial. Creo conveniente recordar que estos conceptos deberían ser valorados por otros con prudencia cuando se trate de la conducta de parejas estables fuera del matrimonio, como, por ejemplo, el caso de divorciados vueltos a casar. Muchas organizaciones del nombre a nivel mundial han aprobado esta mala práctica antibíblica, buscando ante la sociedad su afirmación como parejas aprobadas sin serlo. El daño psicológico y el rechazo a la iglesia que se puede provocar en sus hijos también es de lamentar. Aunque la persona sea corpórea espiritual, el sexo hay que definirlo como lo que realmente es: la unidad de la pareja legalmente establecida en el vínculo matrimonial. Sexo es toda nuestra corporalidad. Todas las células de nuestro cuerpo están sexuadas como varones o como mujeres. Y esto no cambia ni cambiará nunca. Por tanto, definimos al sexo como sexo genético, cromosómico, sexo hormonal, todo desde la constitución embrionaria y visto al microscópico y más tarde por ecografía. Al nacer los órganos genitales ya son visibles para todos. La sexualidad es energética, pero componentes fisiológicos y más tarde con los caracteres sexuales secundarios que configuran la masculinidad y femineidad, los únicos géneros aprobados por Dios. Las empresas y conglomerados mundiales juegan por intereses económicos y por rentabilidad con la ideología de género,
con los llamados grupos LGTB, juego manipulado por multinacionales hipersexualizando la sociedad. Un cristiano pide tener un nivel de conciencia más elevado, y un matrimonio es una bendición si cumple el plan de Dios creador. Siendo el Señor Jesucristo perfecto, Dios y hombre redentor de nuestras ignominias, si nos arrepentimos, y si no, moriremos irremediablemente en nuestros pecados. Seguir presentando el plan de todo el Evangelio, creer en el Hijo del Hombre, es nuestro camino. Evangelización continuada a pequeños, a jóvenes, a adultos y ancianos. Bendigamos al Señor por todo lo dado, por todas las gracias derramadas, por los hijos, por esta naturaleza, y colaboremos con Él. Lástima que no se hable más de esto desde los púlpitos. La lujuria es un pecado por obsesión con el placer propio corporal, lo que en un plazo relativamente corto conduce a un detrimento del amor verdadero, el que se genera en la donación y que genera alegría. Hay un libro de un escritor colombiano titulado Avisos para defender la castidad, que en su portada del libro, como dibujo, como presentación, presenta jugando ajedrez a un joven y a un personaje algo misterioso y oscuro, que con actitud burlona le mira, mientras el joven, preocupado, estudia mover sus piezas estando en desventaja numérica. Al evento asiste un ángel que observa con cierta pesadumbre la posición de este último. Debajo del dibujo aparece una cita del Salmo 12 que reza o que dice: Señor, que mi enemigo no pueda decir, lo he vencido. Grande es Dios, que todo lo puede, estimado oyente. Lo peor de todo es que muchos creen que el diablo es una invención y se comen ese cuentico. Y ahí está, a sus anchas, merodeando esta cultura del relativismo que se va extendiendo y se cuela por todos los sitios de la sociedad y el ser humano. Estimados oyentes, debemos seguir enseñando que a lo malo hay que seguirlo llamando malo, y a lo bueno hay que seguir llamándolo bueno. Nuestros padres evitaron el divorcio por ir castos al matrimonio, o por lo menos lo intentaban. Pero nuestros padres modernos en las mismas iglesias del nombre se han vuelto alcahuetes del pecado y de sus hijos. Y para colmo de males, escúchenme bien, con la aprobación de sus pastores y sus concilios. La sexualidad ha sido creada por Dios para armonizar y ejercer entrega en la unidad de pareja establecida en el vínculo matrimonial, y también como fin último, que es la procreación. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra, y que esta palabra sea de bendición para todos, comenzando por este servidor. Bendito eres tú, Señor Jesús, por los siglos de los siglos.